para saber si una persona tiene diagnóstico de resistencia a la insulina o insulinoresistencia, hay parámetros clínicos y parámetros de laboratorio. Entonces, una persona puede tranquilamente tener menos de 100 de glucosa y dice, bueno, cada vez que me hago la glucosa la tengo normal, está en 90, está en 100, de ahí no me sube, yo ando perfectamente bien, y mira que mi papá es diabético y mis hermanos son diabéticos, pero yo me siento bien y estoy bien. Pero si nosotros nos ponemos a ahondar un poquito más en ese paciente, probablemente sea un paciente de edad mediana, que tenga sobrepeso, algunos años atrás, a lo mejor un paciente sedentario, a lo mejor es un paciente que está comiendo muy mal, con muchos carbohidratos, y si nos les ponemos a mirar por aquí atrás en el cuello, a lo mejor tenga una coloración negruzca que parece sucio, pero no lo es, se llama acanthosis nigricans, que también aparece en las axilas, también aparece en la zona inguinal, o aparecen lunarcitos pequeños por aquí por el cuello, que se llaman skin tags, que la gente piensa que es cualquier lunar, pero eso está hablando de que en su cuerpo hay una gran cantidad de insulina. Entonces, al momento de hacer el examen de laboratorio y miramos la insulina, medimos la insulina y vemos que está muy alterada, o hacemos una glucosa postprandial, o 2 horas después de la carga de glucosa en laboratorio, y vemos que por ahí está un poquito elevada, más de 140 a las 2 horas, entonces ya nosotros nos damos cuenta de que ese paciente tiene una insulinoresistencia. Ese paciente ya entró en una prediabetes. Ese paciente ya está subiendo las escaleras para llegar a la diabetes. Esa es la historia natural de la diabetes, de lo que yo le hablaba antes, que cuando el paciente llega al diagnóstico de diabetes probablemente tenga 5 o 10 años ya con problemas. Entonces, ahí es que hay que pesquisar a este paciente para informarle de todo esto que yo le estoy diciendo y para darle las pautas, darle las directrices para que este paciente pierda peso. Es tan fácil como eso, es perder peso. Ese paciente solamente, y estando con la nutricionista y poniendo de su parte, cumpliendo la nutrición y haciendo actividad física, probablemente algunos requieran algo de metformina, que es la droga de primera línea para la diabetes y que también se puede utilizar para la insulinoresistencia. Probablemente con eso sea suficiente para que ese paciente llegue a estar muy cerca de su peso ideal y automáticamente la insulinoresistencia va a desaparecer. Porque muchos de ustedes van a escuchar el término insulinoresistencia. Y eso no es más, les voy a explicar, no es más que una resistencia que nuestro propio cuerpo pone a la acción de nuestra insulina. Nuestro páncreas produce insulina, la cantidad de grasa que tiene, actúa como una barrera, donde esa insulina que tenemos en nuestra sangre no puede actuar bien por esta grasa y no cumple su función como debe ser. Entonces el cuerpo sabiamente lo que hace es producir mucha más insulina, 10 veces, 20 veces más insulina de lo que normalmente debe producir. Entonces, esta gran cantidad de insulina en sangre es lo que provoca la coloración oscura de la piel, ¿sí? El páncreas está sufriendo un montón, está trabajando a 1000 por hora, y va a llegar en algún momento, que puede ser 1, 2, 5, 10 años, que va a decir, basta, no puedo más, me agoté, ya no puedo producir insulina a la misma cantidad que estaba produciendo, y es ahí donde la glucosa empieza a subir y aparece el diagnóstico de diabetes. Pero ya la inflamación metabólica que este paciente venía cursando ya la traía años atrás. Esta cascada de citoquinas y muchas sustancias que producen una inflamación global del cuerpo ya están presentes desde hace mucho tiempo y ya están provocando un daño endotelial. Este término nosotros lo utilizamos para que ustedes entiendan, es interna de los vasos sanguíneos, que es un órgano, el endotelio es un órgano importantísimo para que el cuerpo funcione bien. Entonces, esta persona, por eso es que yo le digo que cuando ya llega el diagnóstico de diabetes, ya probablemente tenga algunos trastornos microcirculatorios, y es por eso es que tiene que ir desfilando por muchos de los especialistas para que verdaderamente encuentren que este proceso que ha venido sufriendo esta persona no haya causado daños importantes todavía. El hipotiroidismo y la diabetes, la relación entre ellos dos se ha estudiado mucho. Hablemos de la diabetes tipo 2, porque con la diabetes tipo 1 sí tienen una similitud en cuanto a su fisiopatología.
que son dos enfermedades que son producidas por anticuerpos, lo que nuestro mismo cuerpo produce y ataca a determinados órganos. En el caso de la diabetes tipo 2, que yo les comentaba que es la más común, que tenemos el 90% de diabetes, no tiene mucha relación la diabetes con el hipotiroidismo. Hay algunos estudios que han intentado relacionarlas, algunos sí la relacionan, pero la verdad es que no se ve una relación tan directa entre las dos, ¿sí? Si a una persona que padece de las dos enfermedades, diabetes tipo 2 e hipotiroidismo, presenta ceguera, es casi exclusivamente debido a complicación de la diabetes, ¿sí? No es que por tener hipotiroidismo aumente más el riesgo de tener ceguera. La verdad que ahí lo que manda es el control de la diabetes. Si esa persona ha tenido un buen control de su diabetes, quedémonos tranquilos que esa persona va a tener 40, 50 años con diabetes y probablemente nunca llegue a tener una complicación crónica. Pero si ese paciente pasó los primeros años con un pésimo control metabólico, por más que de ahí en adelante se dé cuenta que ha estado haciendo malas cosas y empieza a tener un mejor control, probablemente ya vayan a quedar secuelas del mal control que venía teniendo, porque hay algo importantísimo que se llama memoria metabólica. Si el paciente empieza bien su control, va a ser mucho más fácil llevar un buen tratamiento a lo largo del tiempo y probablemente ese paciente requiera utilizar insulina a los 20 años o 25 años del diagnóstico. Si el paciente empieza muy mal, probablemente empiece con insulina, si no es al diagnóstico, al año, a los 2 años, y después va a ser muy difícil quitarla. Y no es que al estar hablando esto de la insulina, que va a ser difícil quitarla, le estoy diciendo que la insulina es algo que no se debería usar para los diabéticos. La verdad que la insulina es el mejor tratamiento, o uno de los mejores tratamientos para el paciente con diabetes. Es el primer tratamiento que hay para la diabetes desde 1920, es lo que es lo que le falta al diabético, insulina, y se le da insulina. La insulina es una medicación que produce muy pocos efectos secundarios, por ahí es el aumento de peso tal vez, y la hipoglucemia, o sea, el azúcar muy baja cuando no está bien utilizada, o cuando el paciente no ha comido. La insulina no deja ciego como la gente piensa, eso es mentira. La insulina lo que provoca es algo que se llama presbicia insulínica, que es algo que sucede cuando el paciente tiene muy alta la glucosa, se le aplica insulina y a los pocos días la glucosa ya normalizó. Y este cambio tan brusco entre la glucosa alta y la glucosa normal produce una desacomodación ocular y entonces el ojo tiene que reacomodar esa visión. Y eso dura 2 a 3 semanas. Y muchos pacientes, lamentablemente, cuando esto no se les explica, dejan el tratamiento, porque el vecino le dijo, la insulina no, te deja ciego. Y eso no es así, eso es un error. Entonces, la insulina no es lo último que hay que poner al paciente diabético cuando no hay nada que hacer. Eso también se escucha mucho por ahí. No, la insulina es una medicación que según el criterio médico se puede utilizar desde el principio del tratamiento, desde el diagnóstico. O la insulina, o no te haces dependiente a la insulina, eso también es una mentira. La insulina no causa dependencia. La insulina en algún momento llega a ser una necesidad, y algún paciente diabético en algún momento tiene que utilizarla, porque si no se utiliza, lamentablemente perdemos ese paciente, porque llega un momento en que los antidiabéticos orales, las pastillas, ya no tienen efecto. Por más que tomes 10 o 20 pastillas, ya el efecto se perdió porque el páncreas ya no tiene insulina. Bueno, es una excelente pregunta, es una excelente pregunta. A ver, normalmente, hablemos que tal vez el 80% de los pacientes que debutan con diabetes tipo 1 debutan antes de los 15 años. Es una enfermedad que aparece entre los 3, 5, la gran mayoría aparece entre los 8, 14, 15 años, ¿sí? Pero también puede aparecer después, puede aparecer a los 20, 25, y hay un tipo de diabetes que se llama LADA, que en siglas en inglés quiere decir diabetes autoinmune latente del adulto. Es un tipo de diabetes con las mismas características de la diabetes tipo 1, o sea, la misma fisiopatología, es por la misma causa, pero no se comporta tan agresiva como una diabetes tipo 1. Son unos pacientes elevados,
que los quieres tratar con pastillas, pero después te das cuenta que no le va bien, y a esos pacientes le das insulina, le envías a hacer anticuerpos para diagnosticar diabetes tipo 1 y pueden salir positivos. Son pocos, pero hay. Pero la gran mayoría de pacientes son en la edad infantil y adolescencia. Eso no ha cambiado mucho. Lo que preocupa es la gran incidencia de diabéticos tipo 2 que está factores de riesgo que tenemos sobreañadidos. El peso, la alimentación, la actividad física, el tabaco, el estrés es importantísimo. El sedentarismo, entonces, preocupa que cada vez hay más niños obesos, más adolescentes obesos, más adolescentes que andan con una insulinoresistencia terrible que se le ve a 10 metros y no se dan cuenta, no nos damos cuenta, o los padres no se dan cuenta, y este niño pasó comida chatarra toda su vida, y demasiadas golosinas, y demasiados carbohidratos, y los niños de ahora ya no juegan con nosotros en casa, o están con el videojuego, están con el celular, y se olvidaron que son niños y que tienen que correr. Entonces, esa es la población que preocupa, porque de aquí a 10 o 20 años más, la incidencia de diabetes va a aumentar terriblemente. Si ya de por sí, a nivel mundial, la prevalencia de diabetes está en el orden del 9.6%, y aunque en Manaví nosotros no tenemos una estadística cierta, yo estoy convencido de que aquí en nuestra provincia, que yo creo que es la más golpeada por la diabetes en el país, nuestra prevalencia pasa el 11-12% de la diabetes, de los diabetes conocidos, porque hay muchos diabéticos por ahí que no saben que son diabéticos, o muchos pacientes que estén con prediabetes o con insulinoresistencia que ya están en el último escalón para llegar al diagnóstico y no lo saben, porque no estamos haciendo prevención, porque lastimosamente el paciente ya llega al especialista cuando ya tiene complicaciones crónicas, como tú bien lo decías. Es muy raro el paciente que llegue cuando recién tiene el diagnóstico, o que haya sido visto por un médico general y lo haya derivado a tiempo antes de que ya tenga nefropatía, o antes de que este paciente ya tenga muchos años de un tratamiento que no haya sido el adecuado. Eso es lo lamentable. Lo lamentable es que no hay prevención primaria en nuestro país. Lamentablemente, la salud pública en ese aspecto todavía nos está debiendo. Ojalá que con el tiempo mejoremos, pero falta educación para que ese paciente no progrese hacia diabetes. El paciente puede, con una buena guía, parar la progresión y frenarla o postergarla. O sea, un paciente que ahora se hace diabético a los 30 años, tranquilamente, si hubiera tenido una buena guía, puede aparecer su diabetes a los 50 y no estar sufriendo 20 años con una enfermedad crónica que, si no está bien manejada, lamentablemente tiene complicaciones graves y puede llegar a ser fatal. Si ya la señora tiene neuropatía diabética, tiene insuficiencia renal crónica, ya tiene edemas, probablemente ya tenga ya muchos años con diabetes, probablemente una diabetes que ha estado mal controlada, y además de las cosas que tú dijiste que hay que descartarle, probablemente tenga proteinemia también, déficit de proteína por su enfermedad crónica, y probablemente esté existiendo también un hipotiroidismo. También hay que descartar si la paciente no tiene un hipotiroidismo. Cuando empiezan a aparecer edemas, hay que buscar la causa y hay que tratar la causa, porque el cuerpo nos está gritando, algo está pasando, algo está pasando. No es normal que haya ingresación de líquidos en esas partes. Entonces, siempre, no basta con dar un tratamiento con una pastilla diurética por unos días bajo el edema. No, hay que buscar la causa, así como hablaba Vanessa, hay que hacer laboratorios, hay que hacer consulta cardiológica, consulta nefrológica, pero los pacientes que ya tienen complicaciones crónicas probablemente requieran estar con un médico una vez al mes, con diferentes médicos, y a lo mejor necesitan estarse tomando 8, 9, 10 pepas al día, necesitan insulina, necesitan una dieta muy estricta,
lamentablemente se vuelve caro, si se puede decir, pero es lo que hay que hacer, porque si este paciente que ya tiene complicaciones crónicas no se le da el debido respaldo, es un paciente que pronto va a claudicar. El paciente con diabetes es un paciente, el paciente que vive con diabetes no debería estar sufriendo tantas complicaciones. Es un paciente que debería tener una calidad de vida lo más normal posible, porque ahorita la medicina está tan avanzada que existen todos los medios para que un paciente pueda tener una vida con diabetes digna, sin necesidad de estar teniendo estas complicaciones tan graves. Así que el consejo que yo doy a todos los pacientes que desde el principio, si pueden estar con buenos controles, tomando una sola pastillita, si se cuidan, probablemente van a estar con esa sola pastillita 10 años. Si el paciente no se cuida, a la vuelta de 2 o 3 años, ya tendrá que estar tomando una farmacia todos los días. Bueno, los dolores en las pantorrillas o en cualquier parte de las piernas es algo muy frecuente en los diabéticos. Las dos principales causas que nosotros tenemos de esto es insuficiencia vascular, o sea, cuando hay problemas en la circulación, generalmente cuando la persona ya ha tenido varices en miembros inferiores, cuando por una diabetes mal controlada ya hay este problema en las arterias y hay obstrucciones en las partes distales de las piernas, obstrucciones en las arterias donde no llega buen flujo sanguíneo a los músculos y el paciente empieza a experimentar dolores al caminar pocos pasos, 1 o 2 cuadras tiene que parar porque hay mucho dolor y al reposo también duele mucho. Entonces aquí siempre tenemos que ir de la mano del vascular. Este paciente muchas veces es necesario hacerle ecodoppler de miembros inferiores, o en algunos casos es necesario cómo está la circulación de las arterias. Muchos de estos pacientes necesitan algún tipo de revascularización. Puede ser de manera abierta o de manera cerrada a través de un cateterismo para que llegue y constituyen en la principio químico. Como no le llega sangre al pie, en algún momento algún dedito se le pone morado, negro, se le seca, se le hizo una úlcera, se le hizo una gangrena del dedo. Es algo que hay que descartar siempre, lo vascular. Otra de las causas que podría estar presente ahí sería una neuropatía diabética. Ya hablemos del tiempo de evolución de la diabetes, control malo o bueno que ha tenido, y de los acompañantes como hormigueo, sensación de quemazón o de ardor en la planta de los pies, hincazones en los dedos. Y esto, bueno, también hay al examen físico hay algunas cosas que podemos hacer para poder descubrirlo. Pero sí, hay que verle qué es lo que está pasando en esos pies, hay que tocarle los pies, hay que tocarle los pulsos para determinar qué es lo que está pasando y cuál es el tratamiento o el abordaje que se le puede dar. El paciente diabético que esté con una nutrición adecuada, que mantenga su peso adecuada, su masa muscular adecuada, no necesita ningún tipo de fórmulas. Estas fórmulas, como hay muchas otras, se pueden utilizar en algún momento si es que el paciente, como dijo Vanessa, no tiene ningún trastorno renal y si el paciente por algún u otro motivo no se está alimentando como se debe. Y generalmente se utilizan por transitoriamente, no como algunos pacientes lo piensan, como una vitamina que un diabético tiene que tomar. La mejor vitamina para el paciente diabético es una nutrición adecuada. A ver, esto es algo un tema que está muy en boga desde hace 3 meses atrás. Los que piensen que el paciente diabético el paciente diabético enferma o que ser diabético es un riesgo para contraer el COVID más que otra persona, no es así. Tenemos el mismo riesgo de contagiarme si salgo de casa y tengo el contacto con una persona que un diabético, ¿de acuerdo?
Lo que cambia es la evolución de la enfermedad del COVID que va a tener ese paciente. Probablemente si se contagia de COVID un paciente que no es diabético, que es joven, que no tiene ninguna comorbilidad, ese paciente le va a ir bien, a lo mejor pase asintomático, porque supuestamente tiene un sistema inmunitario fuerte que debería protegerlo. El paciente con diabetes ya es otra cosa, pero no todos los diabéticos. Ahí vuelve lo del control metabólico. El paciente diabético menor a 50 años que tiene un buen control metabólico no debería tener problemas si se contagia de COVID. El paciente mayor a 50 años que ha tenido un mal control metabólico y que en este momento tiene un mal control metabólico, ese paciente es muy vulnerable. Es un paciente que tiene mucho más riesgo, 3 o 4 veces más riesgo de tener hospitalización, de llegar a UCI, probablemente un paciente que podría fallecer porque la diabetes, tanto como la hipertensión, como las enfermedades cardiovasculares y como la obesidad, son el grupo de las 4 enfermedades donde se encuentra mayor vulnerabilidad en los estudios que se han realizado tanto en China como en Italia. O sea, eso ya está reportado. Aumenta muchísimo la morbidad y la mortalidad de los pacientes con diabetes mal controlada. Y el punto de corte que le digo de 50 años también es cierto. Pacientes menores de 50 años bien controlados, las estadísticas muestran que no tienen complicaciones, o no ante los pacientes mayores a 50 años, mal controlados, a 65 años, son pacientes pueden agravarse si van a contagiarse. La pregunta estaba formulada al revés. La pregunta que me habían hecho era si el COVID predispone a tener diabetes. Eso todavía no está esclarecido, pero se ha demostrado que muchos de los pacientes diabéticos que estuvieron hospitalizados por COVID y que antes de la hospitalización no utilizaban insulina y andaban bien con pastillas, se ha demostrado que cuando sale la enfermedad, la glucosa, que requieren tratamiento en la casa con insulina. Entonces eso habla de que probablemente esta gran inflamación, esta gran